Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 878, para estudiar el capítulo 14 del libro de Hechos. Como siempre le damos la palabra a Francisco. En el capítulo 13, estudiado ayer, dejamos a Pablo y a Bernabé en Antioquía. Ahora, en el versículo 1 de este capítulo 14, podemos ver que Pablo y Bernabé habían ido desde Antioquía a la ciudad de Iconio. Lucas no da ninguna explicación de este viaje, solo dice que están en Iconio y que van a la sinagoga a predicar. Como siempre, los gentiles escuchaban las predicaciones de ellos con mucho entusiasmo, pero los judíos estaban siempre esperando la ocasión de poder interrumpir los mensajes de Pablo y Bernabé. Bien, pues esto vamos a verlo en el versículo 2 que paso a leer. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. A comienzos del siglo III, Tertuliano dijo que las sinagogas judías de su tiempo eran fuentes de persecución, pues a pesar de estos malos judíos, estos dos evangelistas se quedaron y siguieron predicando. Entonces se juntaron dos grupos, uno formado por judíos y gentiles que iban contra Pablo y Bernabé y otro grupo formado también por judíos y gentiles que estaban de acuerdo con las enseñanzas de estos dos discípulos. Los conversos al cristianismo, sin duda, eran la minoría y quizá procedían de las clases más pobres de la sociedad. Como sucedió en Antioquía, los principales hombres y mujeres de la ciudad estaban en contra de ellos, pero los gobernantes siempre iban en contra del cristianismo, por lo que tenían poder y autoridad para ir contra ellos. Dicen los versículos 5 y 6, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos, huyeron a Listra y a Derbe. Lucas no se propone exagerar los sufrimientos de los evangelistas cristianos. El relato de cómo pudieron salvarse los apóstoles de ser apedreados se presenta con un lenguaje sencillo sin adornos. Los predicadores abandonaron Iconio no por miedo, sino para no provocar enfrentamientos y poder volver en otro momento en que los ánimos estuviesen más calmados. Bien, pues estos predicadores no desaprovechaban el tiempo y ya en Listra y sus alrededores siguieron con sus predicaciones. Seguidamente, estando en Listra, se encuentran con un paralítico. Veamos lo que nos dicen los versículos 8, 9 y 10. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijándose en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: «Levántate, derecho sobre tus pies», y él saltó y anduvo. La fe era un requisito previo para la curación milagrosa. Sin duda la fe del cojo se reflejó en su rostro y Pablo reconoció que era un hombre que, una vez curado, podía ser una prueba viviente para el pueblo de Listra. Y añadiría la importancia de la fe de Pablo, al confiar que el cojo iba a ser sanado, pues de lo contrario habría hecho completamente el ridículo y tendrían que haber salido corriendo de Listra. En los versículos siguientes podemos ver la admiración de los asistentes, pues no entendían que un hombre pudiese realizar este milagro, cuando en su cultura para ello habría necesitado varios dioses. Entonces se atrevieron a darle nombre de los planetas, Júpiter y Venus, a Pablo y a Bernabé, y formaron una fiesta en la que querían realizar sacrificios. Todo esto enfureció a Pablo y a Bernabé porque, después de predicarles el Evangelio, ellos seguían sin entender nada. A ellos les gustaban las predicaciones, pero las querían celebrar a su manera.
Veamos en el versículo 15 lo que comienzan a explicarles Pablo y Bernabé. Dice así: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En los versículos 16 y 17 les sigue hablando sobre Jesús, pero con estas disertaciones difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Pero al momento llegan sus perseguidores, que es posible que les siguieran desde Antioquía. Dice el versículo 19: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Estos sanguinarios judíos no se andaban con bromas. Los discípulos se llevaron a Pablo para curarlo, y al día siguiente salieron de nuevo hacia la ciudad de Derbe. Y nos dice el versículo 21 que predicaron en esta ciudad y luego volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, esperando que en estas ciudades se hubiesen ya calmado los ánimos. Hemos de pensar que estos dos predicadores tuvieron supuestamente que caminar 400 kilómetros para realizar este recorrido. En el versículo 22 nos anima las palabras de Pablo, que en vez de lamentarse de sus heridas, todavía es capaz de dar ánimo a los demás. Dice así: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El resto de versículos hasta el final nos indican que pasaron otra vez por las ciudades que habían pasado anteriormente y al final llegan a Antioquía. Uno de los motivos de regresar de nuevo a Antioquía era que, al ser el centro de coordinación del cristianismo gentil, querrían informar sobre sus trabajos evangelísticos en las ciudades que había visitado. Bien, pues hemos acabado por hoy, por lo que mañana continuamos estudiando la Biblia con el tema 879. Bendiciones y hasta mañana.